Charlar en la mañana de hoy con Juan Carlos Giordano. Él es político, es dirigente del Partido de Izquierda Socialista, diputado nacional, y muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Buen día, Juan Carlos. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás? Buenos días, Maxi. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda la radio? Bien, bien, bien. Acá estamos en la cuarentena, no queda otra, haciéndolo En de la la mejor manera. lucha, en el medio de la pandemia. Exactamente. Bueno, ¿qué Bueno, pensás de esta pandemia, de lo que pasó ayer, este 17A que convocó a tanta gente en las calles? ¿Qué pensás? bueno, ante la pregunta concreta del día de ayer, uno dice, bueno, es una movilización, pero en toda movilización, más allá de la gente que va o no, el tema es cuáles eran las consignas, cuáles eran los objetivos y demás, ¿no? Sí, los motivos, ¿no? Claro, porque Patricia Bullrich, por ejemplo, que fue una de las que participó, impulsó y todo lo demás, hizo invocación a San Martín en defensa de la patria. Ujú. O sea, está todo tergiversado. Porque Patricia Bullrich, que fue parte de un gobierno como el de Macri, que endeudó al país con un acuerdo tremendo con el Fondo Monetario Internacional, hablar de la República, de las instituciones, de la justicia, de la libertad o de la Constitución, bueno, es un poco risueño, digamos, Sí, sí, porque pero es real lo que vos decís. Yo también miraba y comentaba las noticias a la mañana y decía, bueno, Lombardi, lo mismo, estuvo en un corralito, Lombardi se queja y dice que ahora el gobierno tiene que retirar la reforma, pero ellos mismos también en su momento quisieron nombrar un juez de la Corte por DNU al principio de su gobierno, ¿te acordás? Es como que es raro todo, es muy sí, raro. yo fui diputado en el 2017 y ahí hicimos a ir al ministro de Justicia en su momento, que era el Milico Aguat, le dicen el Milico porque era cordobés y ahí por ser afecto a la represión le habían tildado ya de esa manera. Pero fue por el tema del perdón de la deuda del correo Franco Macri por parte de un juez. Entonces, efectivamente, juez, la quiebra. Pero ¿cuál es la república que puede defender, digamos, Macri? Porque, inclusive esto lo decimos no para hacer una polémica con el gobierno en el sentido de nada, o sea, simplemente porque si un trabajador, algún joven confundido puede creer que en el día de ayer se defendieron algunas cosas correctas, está equivocado, porque en el gobierno anterior existieron grandes hechos de corrupción, un ajuste brutal al servicio de enriquecer a los amigos del gobierno. El pacto con el Fondo Monetario Internacional, ya hablar del día de ayer, con San Martín, la independencia nacional, ha sido un pacto mafioso del cual todos semi coinciden, porque el gobierno actual y el anterior, de que esa plata, inclusive el anterior, cuando se le imputa esa plata fue para financiar la fuga de capitales, no tienen muchos registros de papeles para demostrar lo contrario. Ujú. De manera que, bueno, por supuesto que si uno ve, porque estuve leyendo también los diarios de hoy, es decir, ayer hubo, por ejemplo, la marcha, decían, che, pero vamos a apoyarte, qué bárbaro lo que están haciendo con los trabajadores de la TAM, no, qué bárbaro lo que está haciendo con los trabajadores de la salud que están en la primera fila, no, el caso de los jubilados, que este gobierno ahora está aplicando un brutal ajuste, porque hoy sale que cada 3 de cada 4 gana 19.000 pesos, ya gana, digamos, cobra, digamos, porque gana, ya no se puede decir que es una ganancia, ¿no es cierto? Ayer no estuvo en su agenda, ayer esa gente salió por Facundo Castro, no. Bueno, cuando ellos defienden la Constitución, las instituciones, la justicia y demás, en el caso de Vicentín fue eso, es decir, el apoyo a Vicentín, de manera que hay muchas cosas para criticar al gobierno, pero bueno, son todos los flancos que le deja el gobierno a toda esta gente y bueno, nada, es decir, de la izquierda, por supuesto que llamamos a alertar sobre este tipo de concentraciones y enfrentar al gobierno en las dos grandes pandemias que siguen actuando sobre los trabajadores, los sectores populares. La pandemia del coronavirus, por un lado, y la pandemia del hambre, de la pobreza capitalista, ¿no es cierto?, que sigue actuando sobre millones. Entonces, bueno, estamos en una situación contradictoria porque en el medio del avance, digamos, del coronavirus, de los casos de los lamentables fallecidos y los contagios y todo lo demás,
Y bueno, hay un relajamiento fomentado en su momento por el gobierno con un doble discurso. Ya estoy hablando de Alberto Fernández, Kicillof, Larreta en sus conferencias de prensa y todo lo demás. Las primeras aperturas fueron exigencias de la Unión Industrial, de los agroexportadores, de los mineros, porque decían hay que volver, ojo, hay que volver a la actividad, que preocuparse por la economía. Y ahí se fue aflojando hasta que ahora ya hay un hartazgo, digamos, no hartazgo por el tema del coronavirus, sino de la presión social sobre millones de trabajadores de sectores populares, que no se puede decir que pueden sostener una cuarentena con 10.000 pesos, que es lo que le está pagando el gobierno de IFE, que encima esos 10.000 pesos están en cuota, porque si uno suma todos los meses de cuarentena son 5.000 pesos por mes. Claro, no fueron solo 3 IFE de 6 que van de cuarentena. Claro, Exacto. Y 800.000 personas que están suspendidas porque se fijó en Olivos, en un acuerdo que hubo el gobierno, la UIA con la CGT, la reducción del 25% del salario. Entonces, bueno, hay una situación extrema de hambre, de pobreza, que es la pandemia, pero es la crisis anterior, porque es la crisis capitalista que viene en cualquier país del mundo y en Argentina. Son los 4 años de Macri. No hay que olvidarse que este gobierno, cuando asumió, dijo, bueno, vamos a poner un impuesto, una ley de emergencia y todo demás, y cuando votó la ley de emergencia, por ejemplo, en un artículo disponía 4.500 millones de dólares para pagar la deuda externa, y esa plata se pagó en el medio de la pandemia, y la prioridad del gobierno en todo este tiempo dijo que era arreglar con los bonistas, y ahora la prioridad va a ser arreglar con el Fondo Monetario Internacional, pero no se arregla nada, porque lo que se está haciendo es reconocer una deuda con esto de la renegociación, una deuda completamente usurera y legítima, y no se está atendiendo el gran problema ya global de las pandemias que digamos, descargan sobre el pueblo trabajador, desde la salud, de los hospitales públicos. Hubo una jornada de protesta la semana pasada de los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿sabés lo que vos decís respecto de la deuda? Y ahora, si querés, nos metemos en los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, que son los de salud, que claramente venimos hace mucho alertando de la situación que están pasando. Cuando hablamos del tema deuda externa, es interesante analizar esto que hace Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque el gobierno del Frente de Todos hizo campaña a lo largo de todo el año pasado hablando de la barbaridad en la toma de deuda por parte del gobierno de Mauricio Macri, del endeudamiento, de cómo nos habían endeudado a 100 años, de la cantidad de dinero que se había pedido, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando vos estás en el poder, no te sentás y decís, che, armemos una comisión en el Congreso, investiguemos esta deuda y en todo caso que la pague quien la tiene que pagar, y si no se pasó por los instrumentos jurídicos necesarios, es decir, que esa deuda la habilite el Congreso, como corresponderían en cualquier país serio del mundo, bueno, que se haga cargo el privado que la tomó y en definitiva que haga una auditoría hacia dónde fue a parar ese dinero. Y sin embargo terminan consolidándola, como vos decís, hoy. Por más que hagan una renegociación, el Estado termina consolidándola con el refinanciamiento o pateándola para adelante, pero termina diciendo, sí, yo te voy a pagar, quédate tranquilo. Sí, claro, eso es parte del doble discurso del peronismo, en este caso del Frente de Todos, de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y todo lo demás. O sea, hacer campaña para la tribuna. Ayer también Alberto Fernández usó la figura de San Martín, diciendo que sí, la soberanía y todo lo demás, pero los héroes patrios hicieron lo opuesto, contra los reyes, contra la corona, contra el colonialismo, en todo momento. Es decir, efectivamente el gobierno hizo una campaña para decir, no, el endeudamiento de Macri, inclusive hubo una investigación del Banco Central, que Exacto. dice que los 49.000 millones de dólares que ahora terminan siendo los del Fondo Monetario Internacional, ni un dólar entró para salud, para trabajo, para reactivar la economía, para la obra pública. Ahora, le tomamos la palabra al gobierno, efectivamente. Entonces, ¿qué se hace con una deuda usurera, ilegítima y fraudulenta? Y, efectivamente, no se paga. ¿Cómo lo vas a pagar? No es una deuda común, digamos, no es la deuda del almacenero, no es el trabajador que te prestó 200 pesos para volver a tu casa y poder comprar. No, porque para comprar. Pero a ver, que ni siquiera fue una deuda que se puso en puentes, en caminos, en trenes, o que se puso para pagarle a los jubilados, si querés. No. O sea, es una deuda que se terminó timbiando. Claro, sí, efectivamente. Por eso te digo que ese reconocimiento lo hace el gobierno de Alberto Fernández y también el gobierno anterior, que no puede justificar diciendo que esa plata entró para tal o cual cosa.
Entonces estamos hablando de 50.000 millones de dólares. Estamos hablando, inclusive, una deuda que tiene un valor ya global de 400.000 millones de dólares, porque el problema de la deuda externa, como son un mecanismo de sometimiento y demás, vos cuando decís, mira, tengo que pagar 100, debo 100, voy a pagar 100, vas a pagar 100 y te dicen, no, pero acá no debes 100, debes 150, te van corriendo el arco, y Argentina viene pagando deudas externas con el origen de la en plena dictadura militar, con un genocidio, y ya se pagó varias veces el capital y se sigue endeudando y endeudando. Efectivamente, esa plata no ha entrado al pueblo trabajador, por lo tanto, para el punto de vista de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda Unida, ojo que en eso, inclusive, bueno, volviendo a lo de la marcha de ayer, lo que tuvieron en la marcha de ayer, Patricia Bullrich y todo, Cambiemos, votaron en el Congreso que la prioridad tenía que ser la renegociación de la deuda. Sí, habilitaron, exactamente. Y bueno, sí, lo habilitaron, con el voto contrario, de los únicos 2 votos contrarios de los diputados del Frente de Izquierda Unidad. Y eso es muy importante resaltarlo porque tenemos valentía, tenemos dignidad y tenemos una visión estratégica para el país. Ningún país del mundo, y menos en Argentina, en todos estos 40 años de democracia entre comillas, salió de la mano del Fondo Monetario Internacional, salió pagando la deuda externa. O sea, no, eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Entonces, cuando el gobierno dice que esta renegociación y este acuerdo con los bonistas, encima que se le reconocieron 15.000 millones de dólares más en las 5 ofertas que se le hicieron desde que se inició la negociación. Entonces, que el país ahora tiene una frontera o un futuro sustentable, previsible y demás, no es así, porque entre otras cosas ahora viene la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional, lo dijo Nielsen, que es parte del gobierno, lo dijo Stil el otro día, es decir, viene con reformas estructurales, efectivamente, y ellos te dicen, mira, simulo prestarte esta plata, vos me la tenés que devolver, pero cuando quieras hacer una renegociación u otro acuerdo, que es al que se tiene que someter el gobierno, porque es imposible pagar 50.000 millones de dólares en 2 años, al Fondo Monetario te van a decir, bueno, la flexibilización laboral, todo eso es anacrónico, los convenios colectivos a la baja, tenés que hacer la reforma jubilatoria, o sea, usan la pandemia y la mayor crisis capitalista mundial en el mundo y en Argentina para decir la crisis la van a tener que pagar los trabajadores, los sectores populares y todo lo demás. Entonces, bueno, ese es el doble discurso que nosotros le llamamos del gobierno nacional, porque el famoso rol del Estado, ¿cuál es? Vos fíjate, nos endeudó Macri sideralmente y ahora un gobierno nacional y popular paga. ¿Y quiénes festejan? Festejan los bonistas, festeja el Fondo Monetario Internacional, el Papa que estuvo a favor, Donald Trump, por supuesto, todos los principales capitalistas del mundo, los banqueros y las multinacionales, porque ahora, claro, todo el mundo se va a endeudar los empresarios, entonces ahora van a decir, bueno, vamos a salir adelante, y no se puede salir adelante con rebajas salariales, con despidos, con suspensiones, con aumento de la pobreza, y el ajuste que nos está llevando el gobierno de Alberto Fernández y nos llevó, por supuesto, el gobierno de Macri en los últimos 4 años. Bien, para finalizar, y ya que lo nombramos en la nota, contanos un poco la situación de los enfermeros, de los efectores de salud en la provincia de Buenos Aires, que sabemos que es complicada, más allá de que se dice que se tomó todo este tiempo para reacondicionar el sistema de salud, hay muchísimas carencias. Otro doble discurso. Fíjate vos que los trabajadores de la salud, los profesionales, los trabajadores y todos los que hacen, ¿no? Es decir, eso porque son todo el personal, médico, enfermero, camillero, personal de limpieza, los choferes, administrativos, kinesiólogos, y bueno, podríamos seguir enumerando, pero ya hay 17.000 contagiados porque están en la primera fila, todavía siguen pidiendo insumos, que se le hagan los testeos, etcétera, etcétera. Ya van más de 60 los trabajadores de la salud que fallecieron. En el caso de los contagiados, hay el 67% son mujeres. O sea, hay una situación donde el gobierno también pintó que los hospitales están, digamos, preparados. No, lo que están preparados es el personal, digamos, porque ellos lo explican muy bien. Una cama sin un profesional al lado no es ninguna cama. Y ya las camas están colapsadas y muchos de nuestra compañera Mónica Méndez, que es de la SICOB, el gremio de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, ya estaba colapsado los hospitales antes de la pandemia, y ahora se le agregan, muchos hospitales, por ejemplo, no tenían terapia intensiva,
con las enfermedades normales y comunes sin asistir a los casos de coronavirus. De manera que lo que hubo en todos estos años, lo que se muestra en Argentina, igual que en el mundo, es que hubo un desmantelamiento del sistema de salud y por supuesto eso no ha cambiado nada. En la provincia de Buenos Aires, en su momento Kicillof pagó 250 millones de dólares también de la deuda externa. Bueno, todos los profesionales de la salud, los trabajadores de la salud decían qué se puede hacer con esa plata, en camas, en terapia intensiva, en aumento de salario, porque el problema también está en que los que están en la primera fila tienen que usar esos 5.000 pesos que el gobierno le pagó en algún momento, y en muchos casos no se los dio, para poder comprarse ellos el material mínimo indispensable para no contagiarse. Entonces, bueno, hay una situación muy delicada, por eso plata para salud, plata para los hospitales. El gobierno, por supuesto, dice que está haciendo un gran esfuerzo, pero fíjate vos de que lo que hace falta es que, aparte del tema de la deuda, que es lo que venimos denunciando, el impuesto a la riqueza o las grandes fortunas de las multinacionales, de los bancos y demás, haría falta un impuesto inmediato. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para recaudar 20.000 millones de dólares para tocar a los que se vienen beneficiando con la pandemia, porque así como un trabajador o como un jubilado pierden en esta situación, Techin, el Grupo Clarín, digamos las multinacionales, las automotrices, Mercado Libre, que ahora tiene, no sé, ya lleva una estimación en la bolsa de 60.000 millones de dólares, y a eso no se los toca. Entonces lo que haría falta es imponer un impuesto a las grandes fortunas para poder volcar de verdad, para combatir la mayor pandemia del coronavirus y para combatir el hambre y la pobreza que con este gobierno siguen adelante. Bien, te agradecemos mucho por estos minutos, gracias por estar siempre que te convocamos, te mando un abrazo grande y bueno, a seguir cuidándonos, un abrazo. Gracias, Maxi, felicitaciones a vos y déjame decir una palabra Adelante. por lo de Facundo Castro, Sí. ¿no? Porque estamos en una situación muy delicada, hay una desaparición forzada, bueno, se está en una situación de una impunidad enorme la bonaerense. Nosotros estamos apoyando el primer día a Cristina, que es la madre, al abogado, diciendo que hubo una asociación ilícita en el caso de Facundo, y bueno, y decimos, como decimos, ¿no? Decir, del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia y demás, que la bonaerense, Bernie y el gobierno son responsables de un hecho tan grave que a más de 110 días ya haya un joven de 22 años interceptado por la policía, que no se sepa nunca más. Así que bueno, que castigo a los culpables, a los verdaderos responsables de esto, que son los autores materiales y los autores políticos, porque la bonaerense tiene una dirección política, y es la dirección de Bernie, de Kicillof y del gobierno nacional, que se dice defensor de los derechos humanos, pero están ocurriendo estos temas tan aberrantes, que bueno, pedir justicia y acompañar a los familiares es también una muestra de la hora hoy, ¿no? Un abrazo grande, Juan Carlos, cuídate mucho. Gracias, Maxi. Un abrazo. Muy amable, buenos días. Abrazo. Juan Carlos Giordano, político, dirigente del Partido de Izquierdas Socialistas, diputado nacional. Gracias, como siempre, a él y a todos los que, a través de nuestra convocatoria, pasan a reflexionar en la mañana del arranque. Quiero contarte puntualmente de algo que ha alertado la Organización Mundial de la Salud, y